Bienvenidos a otro capítulo más. Este es nuestro episodio número 21. La verdad es que se ha pasado muy rápido todo este tipo de entrevistas que hemos estado haciendo a distancia con increíbles proyectos, conociendo gente maravillosa y aprendiendo de todos ellos. Y hoy no es la excepción. Tenemos aquí a Mireia del proyecto La Tanina desde Barcelona, España. ¿Qué Bien, tal, ¿y tú? Mireia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿qué es la tanina? ¿De dónde surge esa palabra o qué significado tiene? Bueno, Alan y yo nos conocimos en la carrera estudiando biología y luego después estudiamos enología. Los taninos son unas moléculas que tienen las plantas bueno, son muy características del vino, es lo que da ese toque áspero a los vinos tintos. Por ejemplo, esos son taninos, es fácil de sentirlo en la boca. Todas las plantas lo tienen, entre otras cosas son mecanismos de defensa, y nos pareció muy bonito feminizar la palabra y utilizarla para nuestro proyecto, porque es algo que pues engloba todas las plantas, es particularmente notorio en el vino, que es algo que a nosotros bueno, es eso a lo que dedicamos la vida profesional más allá de la tanina, y bueno, pues nos pareció bonito. Qué interesante, nunca había escuchado la palabra, ¿eh? Fíjense que Es- me encontré en Instagram a Mireia y a su pareja Alan, se llama, ¿verdad? Sí. Y me llamó mucho la atención, se me hizo bien bonito cómo están ahí manejando su canal de YouTube. Tienen un canal súper padre. Aquí les voy a dejar como quiera todos sus enlaces, su canal, su Instagram y entregan toda su pasión y su conocimiento con, pues, mucho cariño hacia la gente y explican súper padre. Tienen videos de huertos, de tips, de consejos, de todo tipo de cosas relacionadas con la sustentabilidad y dije, tenemos que entrevistar a la Tanina, sí o sí, y pues aquí la tenemos. Pues platícanos, mira ya, ¿cómo fue que surge el proyecto La Tanina? ¿En qué momento dijeron que tenían que grabar, que tenían que compartir esto a la gente? Pues a ver, se nos ocurrió la idea de compartirlo en 2020, cuando la pandemia de COVID, que nos quedamos todos encerrados en casa, entonces empezamos a ver en YouTube otros huerteros y así, y dijimos, oye, pues, ¿por qué no compartimos nosotros también nuestra manera de hacer huerto? Y ahí surgió la idea de compartirlo, pero en realidad Alan y yo llevamos haciendo huerto, creo que ahora hacen 18 años este verano, que hicimos nuestro primer huerto. Interesante. Algo que nos caracteriza mucho a Alan y a mí es que tenemos una manera de hacer huerto muy científica. Siempre nos gusta basar nuestras decisiones en el huerto en material científico, pues leemos papers y investigaciones científicas y demás. Y a raíz de eso, pues que hemos ido, a lo largo de estos 18 años, hemos ido como ampliando nuestra base y digamos que hemos ido al final desarrollando como un método propio para hacer huerto. Nuestra huerta, mucha gente nos lo dice, está pensada para ser una huerta doméstica, para ser una huerta bonita. Nosotros no llevamos grandes producciones, ni producimos para vender, ni nada. Es una huerta doméstica y al final es un tipo de huerta muy concreto que te permite una serie de ventajas que no tienes cuando tienes que cultivar 25.000 coles. Y en eso se basa nuestro proyecto, en la parte esta como la información muy científica aplicada a la huerta doméstica. Y de ahí, bueno, no sé, se nos ocurrió que no había nadie que estuviera haciendo eso y que era algo que merecía la pena ser compartido. Y así empezamos. Me platicabas que el huerto lo tienen ahí en su casa, viven a las afueras de la ciudad, como entre el campo y un pequeño poblado. ¿De qué tamaño es su propiedad, su huertito? Toda la finca, incluyendo la casa, los garajes y la terraza, son 850 metros cuadrados, que en realidad es muy pequeñito. Sí, pero tienen una gran cantidad de cosas en un pequeño espacio. Sí, sí, sí. ¿Y La verdad cómo? es que tenemos una plaza muy grande sobre los garajes que nos permite hacer tipo huerto urbano, maceto huerto. Y luego tenemos todos los bancales del huerto, que lo tenemos como sectorizado porque vivimos en una pendiente muy inclinada. Entonces hemos tenido que ir como jugando con el desnivel. Y por eso tener que ir sectorizando también porque tenemos un sistema de recogida de aguas que, claro, para regar el huerto hay que sectorizarlo también, si no, no hay bomba suficientemente potente para llevar el agua desde la parte más baja de la finca arriba al huerto. Excelente. Oye, mira, ¿y ahí tienen gallinas o solamente el puro huertito? Tenemos gallinas, de hecho nosotros pertenecemos a una asociación de criadores de una gallina local, que es la gallina penedesenca, que se está perdiendo, hay ese patrón
se está perdiendo. Hay una asociación de criadores de la cual formamos parte. Alan es el vicepresidente de la asociación y nos dedicamos, junto con un biólogo y con ayuda de las autoridades, a preservar y a recuperar los caracteres perdidos de la raza. Ah, mira, qué interesante. Como quiera, aquí les voy a dejar una imagen de cómo es la gallina para que se den una idea. Pero qué padre que Sí, están preservando la especie. ahí, de hecho, es la gallina penedesenca, pero hay como muchos colores. Ok. Entonces, cada uno de los criadores nos dedicamos a diferentes colores. Nosotros, por ejemplo, hacemos la gallina penedesenca barrada. Luego, si quieres, ya te pasaré fotos de Sí, sí, sí. algunas en concreto, que son las que ayudamos a reproducir y hacer el árbol genealógico aquí en casa. Excelente. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo fue que aprendiste todo esto? ¿O tú qué hacías antes de dedicarte a la huerta? ¿O a qué te dedicas en la actualidad? Ponos un poquito en contexto qué hacías antes y qué haces ahorita, aparte de crear contenido. Nosotros siempre nos gustó mucho el tema natural. Mm. Tanto Alan como yo, pues eso, estudiamos biología, nos conocimos en la carrera. Y enseguida, bueno, mientras vivíamos en Barcelona capital y estudiábamos, pues teníamos huerto urbano, participábamos de iniciativas sociales relacionadas con el huerto y a la que acabamos de estudiar, pues nos fuimos a vivir al campo, una experiencia inmersiva, rural, donde llevamos una finca de 12 hectáreas junto con otro grupo de gente. Teníamos almendros, teníamos ciruelos, perdón, cerezos, olivos, viña, huerta, tenemos extensiones de secano, de leguminosas. Lo que no podíamos hacer nosotros lo intercambiábamos con otros agricultores de la zona, como por ejemplo la paja o el cereal, que era algo que nosotros no podíamos hacer en cantidad suficiente. Intercambiábamos nuestro trabajo, ayudábamos a esos agricultores a cambio de que nos dieran paja y cereal para las gallinas. Y bueno, llegamos a tener también bastantes animales, llegamos a tener cerdos, patos, pavos, codornices, conejos, bueno, por supuesto, todo tipo de gallinas, tuvimos cabras, tuvimos ovejas, Un palomas. zoológico. Sí, teníamos toda una explotación, pero tuvimos un accidente de coche y Hijo. estuvimos muy poquitos durante mucho tiempo y tuvimos que abandonarlo y volvimos a la ciudad y nos rehicimos y estudiamos enología y desde entonces nos hemos venido dedicando pues eso, a hacer vino. Excelente. Trabajamos en bodegas hasta que eso en 2020, pues bueno, todo esto paralelamente íbamos teniendo siempre algún huerto en el que ir haciendo, en el que ir cultivando en nuestro tiempo libre. Cuando vivíamos en la finca, obviamente teníamos un huerto bastante grande y luego cuando hemos vivido en la ciudad, pues pusimos un anuncio en el periódico y una señora pues nos cedió el terreno de detrás de su casa a cambio de ella también poder coger del huerto y allí pues montamos, también estuvimos unos años cultivando allí en su casa, luego ya nos mudamos a un lugar donde nosotros teníamos ya nuestro propio terreno en la casa y podíamos tener hasta que finalmente acabamos aquí. En este sitio siempre hemos ido teniendo pues eso, huertos de tipo doméstico. ¿Pero continúan con lo del vino o ese proyecto ya no está? Sí, Alan continúa. De hecho, Alan está de vendimia ahora, estamos en plena recogida de la uva. Yo estoy de excedencia para cuidar de nuestra bebé porque no tenemos nuestros familiares cerca, entonces alguien tiene que cuidar de ella. Y entonces yo divido mi tiempo entre cuidar de la bebé y cuidar de este proyecto de la tanina y del Club de la Semilla, de las dos cosas. ¿Y por qué nace la idea de crear contenido para redes sociales? Platícanos. Bueno, fue, ya te digo, a raíz de la pandemia que empezamos a ver gente que lo hacía y tal, y pensamos, ostras, es que nosotros, o sea, aprendemos mucho de esta gente, de, pues no sé, Charles Dowding, el No Dig, para nosotros es un referente, pues no sé, todo el tema de la permacultura, lo vivimos también mucho, pero después hacemos un batiburri, como lo aplicamos a nuestra manera, y pensamos que no había nadie, y nos parecía que, joder, llevamos una experiencia de bastantes años, y que a lo mejor merecía la pena intentar comunicarlo. Y así surgió, o sea, surgió con cero pretensiones, en plan de vamos a hacer dos o tres vídeos y a ver qué pasa. Y tuvimos muy buena acogida y entonces pues nos animamos y seguimos y nada, pues íbamos combinando todavía las restricciones de COVID con el trabajo, el estar confinados en casa para ir ampliando el huerto, grabando, tal. Al principio la inversión que hicimos, de hecho, fue mínima. Compramos el trípode más barato de Amazon y el micrófono más barato de Amazon, que todavía iba con cable. Y con el móvil grabábamos, o sea, nada. Y a medida que la cosa fue creciendo, que creció muy rápido,
pues hemos ido invirtiendo en medios para hacer nuestros vídeos más, bueno, mejor, que se vean mejor, que se oigan mejor, que estén, bueno, mejor editados, nos hemos formado, en fin. Qué padre. Así surgió la idea, como para probar, a ver, no hay nadie que esté haciendo algo así, pues Sí, y a ver si... la verdad es que lo han estado haciendo muy bien. Me encanta toda la producción que manejan, la calidad de sus videos está súper bonita, me gusta muchísimo. Y pues síganle dando con esa calidad. Qué bueno que están haciendo también todo este tipo de trabajo y de comunicación para el bien de todos. Platícanos, mira ya, ¿qué es lo que más valoras de tu estilo de vida? La conciencia, creo que es la conciencia. Vivimos muy conectados al ritmo de las estaciones, al ritmo, cómo pasa el tiempo, las horas del día, cómo afecta a las plantas, a los animales. Al final te hace ser consciente de muchas cosas que cuando vivía en la ciudad es algo como totalmente ajeno. Algo tan sencillo como la hora a la que se hace oscuro, que aquí al menos varía a lo largo del año. En invierno tenemos menos horas de luz y en verano más. Y claro, eso nos afecta muchísimo el hecho de tener que vivir más o fuera o dentro de casa, pues que te da pues las plantas, el fotoperiodo, cómo les afecta, como por ejemplo ahora que ya se empieza a notar mucho que el día se va cortando, las tomateras lo notan, tardan más en madurar los tomates, cuando llega el frío, enseguida eres consciente de la primera helada o de cuando han bajado las temperaturas, estás muy pendiente de cuando llueve y cuando no, no porque sea más molesto que llueve y tengo que coger el paraguas, no, no, es que tengo que recoger agua, tengo que regar el huerto más o menos. Eres también muy consciente de lo que vas a comer, pues nosotros, claro, comemos de temporada. No comemos tomates en enero porque no se cultivan tomates en enero. Claro. Como mucho comer las conservas que hiciste ahora en verano, pero no comes tomate fresco. Y eso también te hace como muy consciente de la naturaleza. Nosotros aquí, por ejemplo, en invierno, cuando hay el huerto está mucho más, todas las plantas, claro, son más bajitas, ya no tenemos plantas que se emparran, vienen muchos petirrojos. El primer año había uno o dos y ahora con el tiempo han ido viniendo más. Y claro, pues te haces consciente, los ves, los miras, les ponemos comida, cada año vienen más. Son pequeños detalles que te van como conectando con el medio y te hacen como muy consciente de lo que pasa a tu alrededor. Y eso me parece muy bonito, es algo que disfruto muchísimo. Claro, creo que coincido contigo porque estando en el campo, estando en el huerto, pues te vas poniendo más presente en los ciclos, ¿no? Y en lo mismo, ¿no? En cierta época llegan ciertos aves, en cierta época crecen ciertas plantas y sí, pues la presencia, el estar en el aquí, en el ahora, creo que es de las cosas más valiosas que se puede tener el estar teniendo ese estilo de vida. Desde tu perspectiva, ¿cuál crees tú que sea el problema de la desconexión que tiene la sociedad con la naturaleza y con la tierra? Creo que es una pregunta bastante compleja. Ujú. Em, Creo que el principal problema viene a ser, o sea, viene a ser como, resumidamente, el cambio climático y la contaminación. Porque si yo estoy en una ciudad y consumo algo, yo qué sé, el típico problema de los plásticos o de los residuos, claro, yo no veo ni de dónde viene lo que como, ni veo a dónde va los residuos que dejo. Y eso me parece una grandísima desconexión y que implica muchísimo. O sea, ¿dónde se produce lo que yo consumo? Nosotros, por ejemplo, si compramos y tal, siempre compramos productores locales, ecológicos, intentamos no comprar cosas fuera, intentamos no usar plásticos, intentar reciclar lo máximo posible, bueno, etcétera, etcétera. Porque somos muy conscientes, cuando vives en el campo, por ejemplo, traer cosas de fuera implica un esfuerzo tener que coger el coche, bajar al pueblo, ir a la tienda, comprar, subir, es mucho tiempo. O, ¿sabes? Entonces eres muy consciente de qué necesitas, qué insumos necesitas traer para vivir, qué es lo que vas a consumir, la cantidad. Y luego, si lo consumes con envases, por ejemplo, a mí el tema de los envases me parece como muy claro de ver. Ah, yo cuanto más plástico consumo, más basura de plástico genero, más basura de plástico tengo que sacar fuera de casa. Y tengo que ir a la desallería y llevarla y tal. Es como el centro de reciclaje que tenemos aquí. Pues hay que llevarlo, clasificarlo, tal.
Y me he dado cuenta que nosotros ahora, por ejemplo, cuando consumimos de una tienda del pueblo donde venden a granel, llevamos nuestras propias bolsas, nuestro propio tupper, hay envases que son retornables, como por ejemplo el del agua, que consumimos en garrafas de cristal y cuando se acaban nos dan una llena y devolvemos la vacía. Todo este tipo de cosas y de repente yo los viajes que tengo que hacer al centro de reciclaje se han reducido una barbaridad. Produzco muchísimo menos residuos. Claro, si tú vives en la ciudad y lo echas allí y lo tienes fácil el entrar y salir, no eres consciente de lo mucho que estás generando. A mí eso me parece importante. Y luego todo el tema de producción de gases, de efecto invernadero y demás, que esto me parece también muy difícil de ver. Yo, después de 18 años cultivando, noto una diferencia en el clima. Y mira que es un periodo de tiempo muy corto, 18 años, y se ve una diferencia, un cambio, cómo se acentúan las sequías, los veranos más calurosos, más largos, empieza a notarse esa diferencia. Claro, yo lo veo porque cultivo, pero alguien que coge tomates del supermercado y no sabe de dónde vienen, ni siquiera se fija ni se preocupa, ¿cómo se va a dar cuenta de eso? Claro, Es, a mí me sí. parece el gran problema de la desconexión de la gente con el medio natural, es la inconsciencia. Sí, la inconsciencia, la ignorancia, ¿no? Del saber dónde estás parado y lo frágil que es el sistema natural, biológico en el cual estamos viviendo. Y sí, está muy cañón porque aquí también el cambio, pues no sé, se siente diferente el clima. Yo me he dado cuenta de 2 años para acá, llueve muchísimo menos, ya no llueve en las temporadas que tenía que llover. Este año tuvimos temperaturas históricas de calor. Perdimos casi 10 árboles frutales, cosa que nunca nos había pasado, de que todos los días a 45 grados centígrados durante todo un mes. Y bueno, se achicharraron los árboles, literal así las hojas se hicieron chicharrón, aunque les ponía agua diariamente, no soportaron el calor extremo y sí, pues nos damos cuenta que las cosas no están bien por ahí y está grave la situación, ¿no? ¿Tú cómo ves a la humanidad al mediano plazo si no crea un cambio radical tanto interno como externo? ¿Dónde ves a la raza humana? Pues no tengo ni idea, pero existe como esta especie de, no sé, creencia, mito de que la tecnología y la ciencia nos va a salvar de esto de alguna manera. Y luego se ve mucho eslogan de There's no planet B, es decir, que yo no lo veo, o sea, yo lo que veo es que si queremos conservar lo que tenemos, tenemos que estar dispuestos a hacer un esfuerzo de decrecer, que el capitalismo nos lleva a crecer, crecer, crecer indefinidamente y ya hemos visto que no hay recursos naturales suficientes para crecer indefinidamente. Entonces, ahora yo creo que para llegar a consumir lo que nos toca hay que decrecer, hemos crecido demasiado. Entonces, a mí que la ciencia, o sea, el cuento de que la ciencia nos va a salvar de alguna manera me parece que no va por ahí la cosa y que es muy difícil convencer a la gente de decir, no, mira, pues si tú antes podías abrir el grifo y gastar todo el agua que quisieras y la pagas y ya está. Es decir, no, pues ahora puedes gastar 10 litros por persona, no se me lo invento. Claro, es muy difícil, es una medida muy impopular. ¿Qué gobierno va a querer tomar esa medida? Y como esa, tantísimas otras que harían falta para decrecer. Entonces, veo una difícil solución al respecto. Sí, está complicado, ¿no? Yo creo que, de hecho, era lo que te iba a preguntar, ¿cuál crees tú que sería una de las principales cosas que tiene que hacer la sociedad para hacer un cambio desde su casa? Y yo creo que, no sé si coincidas conmigo, es reducir el consumo de cosas, ¿no? Porque compramos tantas cosas que ni necesitamos, principalmente alimentos, que es pura comida chatarra, que es pura basura. Estamos comprando pues no sé, artículos que la verdad ni siquiera los necesitamos, ¿no? Y solo estamos creando más demanda, más demanda de recursos naturales y creemos que los recursos naturales son infinitos cuando pues son finitos y ya nos dimos cuenta que la Tierra no está alcanzando a regenerarse en su ciclo para podernos dar toda esa demanda de artículos que necesitamos. Está muy, muy crítico, ¿no crees? Sí, sí, es que es totalmente, quiero decir, siempre hay una época ahora en verano, fue no hace mucho, en las últimas semanas, en lo que dice, ya hemos consumido como humanidad todos los recursos que podíamos consumir. A partir de ahora, lo que consumamos de más ya son recursos que estamos restando al futuro. Entonces,
Pues es que a mí me parece que la única manera que tenemos es de crecer y consumir lo que nos toca. Claro. Sí, pues yo creo que va a llegar ese punto, ¿no? En el cual ya no nos quede de otra y el que se aplicó a ser lo más sustentable posible y a estar más desapegado a ese estilo de vida es el que menos la va a sufrir, ¿no? Porque de que va a pasar, va a pasar. Se va a venir una Sí, decadencia en ese aspecto fuertísima y hay que estar preparados en todos los aspectos. sí, sí, yo creo que el futuro pinta difícil en ese sentido, así que sí, yo creo que cuanto más sepa uno ser autosuficiente en muchos sentidos, menor impacto va a tener. Claro. Mira ya, platícanos, para ti, ¿cuál sería el sentido de la vida? Qué pregunta más profunda. Am, pues la verdad es que no tengo ni idea. Si te soy sincera, no tengo ni idea de cuál es el sentido de la vida, pero tampoco creo que haya uno. Me parece que cuando yo era pequeña, el sentido de mi vida era jugar, era aprender, era disfrutar. Cuando me hice más mayor, el sentido de mi vida cambió y a lo mejor lo que quería era descubrir cosas nuevas, viajar, tal. Así que el sentido de mi vida ha ido cambiando a lo largo del tiempo. No sé, así que supongo que conforme tú vas cambiando como persona, van cambiando tus intereses y tus inquietudes y va cambiando el sentido que le das a tu vida en cada uno de los momentos. Claro. Sí, coincido. Y aparte, pues va cambiando, ¿no? Todo el tiempo estamos cambiando, viendo la percepción de la realidad completamente distinta como la veíamos antes. Y aquí me surge esta pregunta que me gusta mucho hacérsela. Si tuvieras la posibilidad de ir al pasado y encontrarte con tu yo de cuando tenías 20 años, ¿qué consejo le darías en este momento? Creo que le diría que se cuidara un poco más. Creo que he sido un poco bruta con mi cuerpo cuando era joven. Yo creo que todos, ¿no? Así que creo que ese sería mi consejo a mi yo jovencito. Bonito. Pues sí, cuidar el cuerpo porque pues cuando no estás consciente hacemos cada barbaridad con nuestro cuerpo, con nuestra mente, pues con esta mochila, ¿no? Que es lo que tenemos para disfrutar de esta realidad. Sí, sí, yo particularmente tengo muchos problemas de espalda y ahora lo noto mucho cuando tengo que cargar con mi bebé. Y, y por eso pienso mucho en, ojalá hubiera tenido la conciencia de no hacerme tanto daño y ahora no lo estaría pasando como lo estoy pasando. Oye, y ahora que eres madre, me imagino que te ha cambiado mucho la perspectiva de la vida. Y te quiero preguntar, ¿cuál sería la mejor herencia que le podríamos dejar a todos esos chiquitos, a todos esos niños que vienen a enfrentar este mundo que lo vemos un poquito complicado? ¿Qué podemos hacer como padres conscientes, padres despiertos? Pues yo creo que lo mejor que puedo hacer es enseñarle la naturaleza, los ritmos naturales, la conciencia, todo aquello que sea, pues eso, la máxima conexión con la naturaleza posible. Creo que es el mayor regalo que le puedo dar, ya que la sociedad va en sentido contrario a cada vez estar más desconectada, pues yo creo que ese sería un bonito regalo para hacerle. ¿Y te gustaría hacer homeschool o si la llevarías a una escuela tradicional? Pues la verdad es que es algo que a lo que le damos muchísimas vueltas en casa y aún no hemos tomado ninguna decisión al respecto. Nos llaman bastante la atención corrientes alternativas de aprendizaje, tipo Waldorf, Montessori, escuelas Bosque y demás, pero aún no hemos tomado ninguna decisión al respecto. Así que es algo que vamos comentando, vamos hablando, vamos investigando, pero no, aún es pequeñita, aún tenemos algo de margen, así que no hemos tomado decisión aún. Oye, ¿y cuál sería la enseñanza más grande que te ha dado la vida? Pues si hablamos así a nivel técnico, las plantas y los animales yo creo que me han enseñado muchísimo. Y lo que más enseña es el tiempo, el cúmulo de experiencias, creo yo que es lo que realmente cala. Cuéntanos, para toda la gente, hay mucha gente que nos ve y que tiene muchas ganas de dar ese paso de ya irse a vivir al campo o comprarse una propiedad donde pueda sembrar más, pero tiene mucho miedo, está inseguro. ¿Qué consejo le puedes dar a todas estas personas que quieren dar ese paso, pero que todavía no se animan por X o por Y? Me parece que es una decisión difícil de tomar,
que hay que pensárselo mucho y que hay mucha gente que la piensa de manera muy alegre. En plan de, yo pues me voy a levantar y a dar una vuelta por mi huertecito. No, vivir en el campo es duro, es mucho esfuerzo físico. Si quieres depender de ti mismo, es mucha planificación, es mucho que aprender. Entonces, a lo mejor no hace falta tomar ese paso inmediatamente. Yo les diría que lo vayan haciendo poco a poco. A lo mejor, si vives en la ciudad, podrías empezar a cultivar algo en tu terraza o alquilarte un huertecito, un trozo de terreno donde empezar a hacer, ver si te gusta, si ese, porque a lo mejor un poco lo que decía Bill Morrison, no hace falta que todo el mundo nos cultivemos nuestro propio alimento. Yo me gusta cultivarme mi propio alimento, pero no me gusta tener que hacerme mis propios zapatos. Entonces, no tenemos por qué ser todos autosuficientes y vivir del campo. Y aquí me parece que hacer pequeñas tentativas para ver si ese estilo de vida va contigo es fundamental. Y yo ese sería el consejo que le daría a la gente. Vivir en el campo es duro, es muchísimo trabajo, mucho más del que te puedas imaginar y no se acaba nunca. Y es trabajo físico y a veces las condiciones no acompañan y tienes que trabajar bajo la lluvia o bajo un sol tórrido y hay que hacerlo porque tienes que sacar algo adelante. Entonces, y es un trabajo físicamente exigente. Entonces, ves haciendo pequeños pasos, no pases de vivir en un piso en la ciudad a vivir en medio de la nada, donde tienes los servicios a 4 kilómetros y no tienes agua ni luz corriente, porque el impacto es muy grande. Entonces, yo creo que es cuestión de adentrarse en esta vida poco a poco y no querer abarcarlo todo de una vez. Claro. Y pues sí, pues coincido contigo, no es para todos el campo. O sea, hay gente que no tolera ver una cucaracha. O sea, yo me doy cuenta cuando va gente a visitarnos a la finca y pasa un insecto y se ponen muy mal, ¿no? Cuando pues tú los traes encima y nomás le haces así y ya. Entonces sí, que se lo piensen bien, que lo analicen y que vayan de a poquito. Coincido contigo, Mireya. Pues encantado de todo lo que nos has comentado, de todo lo que nos has platicado. La verdad estoy muy contento de haberte conocido. No tengo el placer de conocer a Alan, ahí me lo saludas. Y pues cuéntanos cómo podemos encontrarlos en tus redes sociales. Pues tenemos un Instagram que es la.tamina, supongo que dejarás por ahí abajo el enlace. Ahí intentamos compartir pues algo como más cotidiano. Y luego sobre todo nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde publicamos al menos 2 vídeos a la semana como mínimo y son vídeos ligeros, intentamos dar mucha información sobre temas que nos parecen importantes en torno a la agroecología y sobre todo el huerto urbano. Y luego tenemos nuestro proyecto del Club de la Semilla, en donde compartimos las semillas que cultivamos, las especies siempre libres de patentes y de registros. Y a través de este medio las compartimos con toda la gente. Ahora ya tenemos unos 750 socios aproximadamente que cada mes reciben en su casa al menos 5, siempre son más, variedades tradicionales, libres, semillas sin patentes. Y bueno, siempre intentamos obsequiar pues con algún regalito y demás. Ahora ya este mes de agosto hemos hecho un año en el club, hemos cumplido nuestro primer aniversario y bueno, pues estamos contentísimos con la comunidad que se está creando. Y luego, pues como hemos visto que el Club de la Semilla no llega a Sudamérica, no podemos enviar semillas sin pasaporte fitosanitario a través de las aduanas, pues hemos creado la comunidad de la tanina, que es un chat de Telegram, para poder estar en contacto con esa gente. Así nos pueden transmitir sus dudas, inquietudes, compartir sus hallazgos en el huerto, todo aquello que vaya en torno al huerto, recetas, cómo cultivan, compartir recursos y nada, pues esos son nuestros proyectos ahora mismo en donde nos puedes encontrar. Puedes chatear con nosotros en la comunidad de la Tanina, recibir nuestras semillas si estás en Europa a través del Club de la Semilla o disfrutar de nuestros tutoriales en YouTube y en Instagram. Pues ya lo saben amigos, aquí les dejo todos los enlaces para que vayan a las redes sociales de La Tanina. La verdad es que no se van a arrepentir, es un proyectazo, la verdad es que está bien chido como decimos en México, aprender de Mireia y Alan. Y pues hasta aquí llega este video, les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Mireia, muchas gracias, te mando un fuerte Gracias. abrazo y pues seguimos en contacto, gracias por permitirme hacerte esta entrevista.
Nada, un placer, ha sido un placer conoceros. No nos conocíamos hasta que te pusiste en contacto conmigo. Estaba echando un vistazo a tu canal y también parece súper interesante. Desde aquí, un saludo a toda tu familia, un abrazo enorme y el placer es nuestro. Pues ya lo saben amigos, hasta la próxima, cuídense mucho y a seguir a la tanina. Un abrazo a todos. Bye.